Mi nombre es Ángela García y en esta entrevista vamos a enfocarnos en la visión humanista. La visión humanista reafirma una serie de principios éticos universales que deben constituir el fundamento mismo del planteamiento integrado de la finalidad de organización de la educación para todos y se preocupa ante todo por la inclusión y por la educación que no excluya ningún margen. Hola, buenas tardes. Yo soy Evelyn Marlene, mi compañera es Miranda Martínez y en esta ocasión nos acompaña la maestra Karen Almanza, a quien se le realizará una entrevista acerca de los problemas en la formación docente. Bienvenida maestra, gracias por aceptar nuestra invitación. Hola chicas, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Ok, para iniciar con las preguntas, primero queremos saber, para usted, ¿qué es lo más importante de la profesión docente? Lo más importante es que la persona, al menos para mí, sepa que está educando, que no estamos trabajando con algún material, sino que estamos formando personas, estamos formando futuros ciudadanos. Entonces, eso es algo que no tenemos que perder de vista. Saber que los niños o los alumnos que tenemos tienen que tener un propósito de superación, tienen que también saber que los estamos educando precisamente con ese objetivo y ante todo educar un poquito desde mi perspectiva en mis trabajos, que formemos alumnos que sean felices también. Es algo como que no podemos perder de vista. Claro, sí. Aparte también es, creo, muy importante que un docente haga todo con amor y que vea por los demás y no solamente por él mismo. Así es, somos ejemplo. Eso no lo podemos perder. Sí, ok, muy bien. Para los alumnos, sobre todo de preescolar o de primeros ciclos de la primaria, es muy difícil que se enfoquen en una actividad seria. Pues les llama a lo mejor la atención seguir jugando, seguir haciendo actividades que hacían en casa y pues ahora entran a la escuela y es un nuevo contexto en donde tenemos que ser serios. A lo mejor y sí jugar en ciertas ocasiones, pero ya no ser como lo hacíamos en casa. Usted como docente, ¿qué estrategias utiliza cuando un alumno no está interesado en una actividad específica? Sí se da el caso porque es cierto, ese cambio más se da de preescolar a primaria, por ejemplo, a primer grado, sí se da que los alumnos no les motiva o no les interesa. Y yo creo que la clave está ahí en que el docente pueda motivarlos hacia alguna actividad, no obligarlos, no forzarlos, sino estar llamándoles tanto el interés, que el material sea atractivo, que la clase sea dinámica para que precisamente el alumno se incorpore a esas actividades que le llamen la atención. Incluso hay niños que ya están deseosos por volver a la escuela al día siguiente. Entonces yo creo que parte de esas estrategias se enfocan mucho en la motivación. Ya de ahí el uso de cualquier recurso es muy favorecedor para eso. Ok, muchas gracias. Sabemos que usted es docente en inclusión educativa. ¿Cómo es su amistad laboral con los profesores de un aula regular? Ese vínculo que tenemos es bien importante. Yo creo que hemos formado muy buenas relaciones, como dice, en ese intercambio laboral, que sabemos que estamos trabajando bajo un mismo objetivo. Entonces, el trabajo en colaboración, el tener la confianza de retroalimentar, el invitarme a sus clases, por ejemplo, o el solicitar ayuda, se ha dado de una manera muy dinámica porque tenemos esa confianza y esa retroalimentación. Entonces, sí es muy bueno ese vínculo que se ha formado en las escuelas. Y por ejemplo, en caso de no tener una buena respuesta por parte de sus compañeros que no son docentes en inclusión educativa, ¿qué hace usted para concientizar a los docentes de un aula regular? Yo creo que parte de ese querer que nos abran las puertas de los salones está también el trabajar con otros maestros, el que vean que el trabajo tiene los logros de aprendizaje en los alumnos. Ahí ellos nos van abriendo esas puertas. Entre ellos también se empiezan a contagiar ese entusiasmo de decir, oye, es que hice esto con la maestra de apoyo, o hice esto con la psicóloga, o el equipo me ayudó para tal actividad. ¿Ya viste el logro de tal niño? Entonces, a partir de ahí, ya empezamos a formar nuevas relaciones, porque en ocasiones sí es complicado.
sí tenemos algunas barreras de actitud o sí tenemos algunas otras dificultades. Sin embargo, pues yo creo que eso podría estar favoreciendo el trabajar con otros colegas de igual forma. No lo voy a obligar a trabajar conmigo, pero se va viendo el trabajo que estamos realizando. Entonces, parte de eso, pues nos ayuda a establecer nuevos vínculos. Y entonces aquí sí sería como ver un ejemplo claro de la colaboración, de trabajar en equipo y de estar, pues como lo dijimos al principio, estar enfocándose en el alumno y no en, pues por así decirlo, en las partes personales de que, pues a lo mejor ya algún día no te gusta cómo trabaja una maestra o a la maestra no le gusta cómo trabaja usted, entonces ahí ya no es fijarse en los problemas personales, sino en ver por el bien del alumno. Así es, y se ha dado el caso también de que podemos incluso tener compañeros que fueron nuestros amigos o que son nuestros amigos, además fuera de la escuela, pero sabemos que en cuanto a lo académico, en cuanto a lo laboral, tenemos ese mismo objetivo. O por el contrario, que no tengamos una amistad cercana, pero igual trabajamos de manera colaborativa, independientemente de las relaciones personales. Entonces, teniendo esa meta clara, pues yo creo que el trabajo en colaboración es una de las principales estrategias también para lograr el aprendizaje de los alumnos. Claro. Conocemos casos en los cuales los docentes a los maestros de apoyo se tienen que cambiar de escuela constantemente. ¿Cree usted que esto afecta a los alumnos en su aprendizaje? Pues pudiera ser que al menos, por ejemplo, en esta situación de pandemia, se pudo romper un poquito el seguimiento que se tenía de algunos casos en particular, o que lleváramos el seguimiento del logro de aprendizajes. Sin embargo, esto es un trabajo, como les digo, si tenemos ese trabajo en colaboración, pues el maestro regular le informará al docente nuevo que llegue a la escuela. Tenemos documentado toda la parte del trabajo con el maestro, con las familias y demás. Entonces eso podría darle pista o podría darle la pauta al maestro que viene para poder continuar con ese trabajo. Entonces, en casos específicos sí pudiera perderse información si no se está dando el trabajo adecuado. Sin embargo, bueno, por lo regular, me imagino que de los casos que hablan es a lo mejor cada ciclo escolar, ¿verdad? Que llega un año maestro y al siguiente año se cambia. Pues como quiera podemos mencionar que logró los objetivos de ese ciclo o de ese grado en particular. Entonces, ese momento de corte sí pudiera permitirle dejar todas sus observaciones o los comentarios que tenga para el siguiente maestro y que le pueda dar seguimiento, ¿verdad? Al menos en esos casos yo creo que sí pudiera darse de buena forma. Excelente, maestra, muchas gracias. Ok. Existen a veces problemas con los padres de familia. Uno de estos es cuando en preescolar la sociedad quiere que los niños aprendan de una forma más rápida. Es decir, que se ven contenidos en los cuales no son adecuados a nuestro nivel educacional. ¿Qué estrategias utilizaría usted para concientizar a los padres de familia sobre la evolución en el aprendizaje del niño? Como les dije al principio, en ocasiones yo tengo muy, muy grabado que el niño sea feliz, ¿verdad? Entonces, si yo le comento al papá, pero ya vio que se divierte, ya vio el resultado de aprendizaje que le dejó tal actividad, podríamos ir cambiando un poquito esa manera de pensar, porque sí, va a haber muchos ideales que a lo mejor van a chocar de repente o que pues nadie les enseñó a ser padres al final de cuentas, entonces pudieran tener otras expectativas que no son, pero al igual como en el caso de los maestros, si estamos viendo los resultados de nuestro trabajo, pues ellos también van diciendo, pues a lo mejor sí era más importante que tuviera este otro aprendizaje antes de acelerar algo más, ¿verdad? Que se nos da en preescolar, sí se dan clases en preescolar, es platicar con ellos, concientizarlos y hacerles saber que es parte del desarrollo natural del niño el que estemos trabajando motricidad, el que estemos jugando, el que estemos preparando la atención o estemos favoreciendo el lenguaje, por ejemplo, antes de otros componentes u otros aprendizajes que ellos quisieran acelerar. Entonces, esa parte de comunicación con las familias es vital.
Ok. Para algunos alumnos en su inicio de educación se les es muy difícil practicar algunos valores y la comunicación que en casa se observa, dado que son sus primeras interacciones con otros niños, con otras personas. ¿De qué manera inculcan los alumnos los valores correspondientes para tener un buen ambiente? Y cuando son los alumnos de otro nivel educativo, a los cuales observamos y nos damos cuenta que les hace falta ser más empáticos o poner en práctica otros valores. Muy bien. Con los niños pequeños definitivamente estamos aprendiendo esas nuevas normas de interacción. En parte tenemos que modelarlas, tenemos que acompañarlos, tenemos que explicarles incluso por qué sucede una situación, por qué el amiguito se enojó, por qué me tengo que acercar con él o pedir las cosas por favor, porque cada uno de los espacios, y ahora más en la escuela, pues tiene otras normas que son distintas en casa. Entonces, pues yo los tengo que estar acompañando en todo ese proceso. Y ya con estudiantes más grandes, pues podría ser mucho concientizar esa parte de la empatía, por ejemplo, de trabajar en equipo, de que cuando trabajan juntos, pues los resultados son mejores. Entonces, les estamos comentando, y claro, el maestro también es un modelo. El niño empieza a observar que su maestro de grupo trabaja con el maestro de apoyo y luego van y comentan con director o viene un maestro de comunicación y ahí está la colaboración. Entonces es un buen modelo para los estudiantes esa forma de trabajar y también la podemos aplicar en el aula, que si necesitan o requieren de alguna explicación, ¿por qué maestra? ¿Por qué tengo que hacer eso? ¿O por qué esto? También estamos ahí para explicarles, ¿verdad? Porque como escuela, como sociedad, tenemos esas normas de convivencia que nos permiten formar nuevas relaciones y que son fructíferas, que sacamos mejor el trabajo de esa forma. Entonces, estarles explicando a los niños también favorece mucho esa comprensión de nuevas normas, nuevos valores. Sí, algunos niños no saben comunicarse bien. Necesita que nosotros les enseñemos cómo comunicar sus emociones, lo que sienten, y así llevar a la empatía con otros niños para hablar con ellos. Así es, en esos casos, digo, si las emociones son algo difícil de comentar, pues para los niños también es complicado, incluso pues más difícil, ¿no? Tendremos que estarles mencionando que es algo común, que es algo normal expresar nuestras emociones y que podemos hacerlo de diferentes maneras. Podríamos comentarlo, tenemos que externarlo, entonces sería bueno esta retroalimentación en cuanto a la parte emocional con los estudiantes. ¿Cómo ayuda usted a sus alumnos a ser autónomos y no depender de su contexto social? A favorecer la autonomía podría hacerse mediante la asignación de responsabilidades, por ejemplo, que en el aula ellos sean ordenados, que puedan tener responsabilidades con algún otro compañero, que sean líderes de equipo. De esa manera se va favoreciendo parte de esa autonomía. No vamos a separar y estamos de acuerdo que en cuanto al contexto familiar, pues hay que trabajarlo también, ¿verdad? No podemos separar al niño en cuanto a sus contextos sociales y demás, no, pero sí podemos impactar en ellos o sí podemos impactar directamente en el estudiante para que sea o realice las tareas de manera independiente, que sea crítico, que vaya teniendo un aprendizaje más autónomo. Entonces, parte de la motivación que hablábamos también hace unos instantes, pues es ese diseño de actividades en donde los alumnos se cuestionen, que quieran investigar, que quieran saber o quieran adivinar o quieran llegar a una respuesta a una situación que se les está planteando. Esa resolución de problemas les favorece mucho en cuanto a esa autonomía también. ¿Cuáles son las dificultades que tiene como docente a la hora de inculcar los 4 pilares de la educación? En cuanto a los 4 pilares, podríamos ubicarnos a lo mejor en el saber hacer, lo podemos hacer en el aula. En el saber ser yo creo que hay un
un aspecto importante, porque como mencionábamos hace unos momentos, esa parte de vincular los valores, de ser modelos, de aprender nuevas reglas, de estar descubriendo desde quién soy, qué quiero hacer, a qué vengo a la escuela, esa parte del ser, yo creo que es importante estarla comentando con los estudiantes, y es algo, como mencionaban ahorita, incluso creo que vamos hilando las preguntas, ¿no? Esa parte de estar externando las emociones, de llegar a una metacognición, por ejemplo, pues es lo que necesitan ellos también, más apoyo. Pero como somos guías, pues los estamos acompañando en todo ese proceso. Ok, Claro, de acuerdo sí, con... Ay, perdón. Y Nada. como bien decimos, pues un maestro es un ejemplo, ¿no? Creo que también en el aprender a hacer, creo que es como nos dicen, de si tú como docente no estás bien, ¿cómo vas a hacer que tu alumno esté bien y aprenda, pues, a hacer en este caso, ¿verdad? O sea, aprenda a, pues a lo mejor, y aquí podríamos meter también el ser autónomo. O sea, si tú no lo eres o si tú no lo proyectas, tu alumno, ¿cómo lo va a hacer? Así es, y para eso pues queremos, y nuestro objetivo es lograr esos aprendizajes holísticos, ¿verdad? No todo es conocimiento, no todo es información, es saber dialogar, es intercambiar información, es la parte actitudinal, es trabajar con otros, y ya en su conjunto podemos lograr esos 4 pilares. De acuerdo con su experiencia, trabajando con padres de familia, maestros o la sociedad en sí, ¿cree que hoy en día la inclusión está más evolucionada o tiene las mismas discriminaciones? No, definitivamente hemos cambiado como sociedad, ¿verdad? No podríamos habernos quedado estancados de hace 10, 20, incluso de 2 años para acá, que tuvimos como esta parte de la pandemia. Hemos avanzado muchísimo, y hoy todo el mundo, todos los países están hablando de inclusión. ¿Por qué? Porque es un tema importante, es relevante conocer y enriquecernos de esta diversidad de estrategias, de pensamiento, de aprendizaje, de lenguaje, de cultura, y las personas lo hemos ido apropiando. Quien decía, ay, pues es que no me junto, o es que no quiero, o es que mi niño... No, estamos rompiendo paradigmas, y eso se nota desde los niveles educativos, desde la preparación de los profesores. Entonces, no hemos llegado a una inclusión, estamos totalmente de acuerdo, estamos a lo mejor un poco lejos de decir todos somos inclusivos. Sin embargo, hemos tenido muchísimos avances, y esperemos que esto vaya cada vez a un paso más acelerado. Y ahora pasando a otra problemática, de igual manera importante, sabemos que como docentes debemos prepararnos constantemente, día a día, para tener la mejor atención hacia nuestros alumnos, pero una de las problemáticas que llega a tener los docentes es el que no tienen salarios adecuados. ¿Considera usted que nuestros salarios son dignos para nuestra profesión? Pues qué pregunta tan complicada, muchachas, ¿verdad? Estamos entre la espada y la pared, entre decir qué tanto se revaloriza la profesión docente, ¿verdad? ¿Qué tanto le invertimos? Y esto viene desde la política, las políticas del país, ¿no? A nivel mundial. ¿Qué tanto se le puede invertir a educación, verdad? Yo creo que aquí el enfoque sería esa inversión en la educación en general. Desde el gobierno, y como usted lo menciona, más enfocado en las necesidades de actualización docente, pues yo creo que ahí está la parte. Secretaría de Educación tendría que fomentar, tendría que prestar esos servicios de talleres, de capacitaciones, de formación docente para poder continuar. Sabemos y hemos escuchado que el salario del docente pues no es uno de los más altos, definitivamente, ¿verdad? En opinión personal, muchos países le invierten en educación y tienen mejor calidad de vida. Tienen a estudiantes que se comprometen con sus estudios, y aquí vemos la tasa de estudiantes que llegan a un nivel de licenciatura y no es alta.
Entonces, ahí sería medir no solo el salario del docente, que podríamos considerarlo como a lo mejor insuficiente hasta cierto aspecto, o que dijéramos, pues es que tendría que revalorizarse un poquito más, y también pensar en toda esa parte de inversión educativa. Para terminar, nos gustaría que nos diera algún consejo para los futuros docentes que quieran tener un futuro con más diversidad y para enfrentar problemas. Ay, pues, ¿qué les puedo decir, no? Consejos, quisiéramos brindarles muchos consejos, que sabemos varias de las situaciones que tendrán que responder, las van a descubrir estando en las aulas. Sin embargo, como platicábamos ahorita, nuestro enfoque está en nuestros estudiantes. No el caerle bien al maestro o hacer que sea mi trabajo o lograr con la familia. Al final de cuentas, yo lo que deseo es que mi estudiante aprenda, ¿verdad? Que todos mis alumnos aprendan. Y yo tengo que favorecer esas estrategias. Ustedes han analizado diferentes temáticas sobre diversidad y sabemos que hay que trabajar con equidad. Entonces, responder a esas necesidades, no solo de aprendizaje, sino afectivas, emocionales, psicológicas, todas esas cuestiones sociales, pues es al final de cuentas nuestra labor docente. Enseñemos, como decíamos al inicio, ¿verdad? Enseñemos con esa profesión, con esa pasión que tenemos como maestros y con ese amor por la enseñanza para poder brindar esos aprendizajes a nuestros alumnos y que no se nos olvide. Decíamos que quiero que mis alumnos aprendan y sean felices. Entonces, a dejarnos eso bien claro, yo creo que sería ese mi principal consejo. Muchísimas gracias, maestra. Estamos muy agradecidas porque se tomó el tiempo de estar aquí con nosotros, de contestarnos todas las preguntas. Pues muchísimas gracias. Gracias, muchachas, para mí fue todo un placer y gusto en verlas a ambas. Okay. Igualmente. Para concluir esta entrevista les compartiremos algunos datos de la UNESCO que tienen que ver con la visión humanista. El primero, pues, reafirma una serie de principios éticos universales que deben construir el fundamento mismo del planteamiento integrado para la finalidad y de la organización de la educación para todos. También implica hacer referencia a que el tipo de la educación que pretende formar integralmente a las personas como tales, a convertir a los educandos de miembros útiles para sí mismos y para los demás miembros de la sociedad.